Si esto no está preparado, con mucho tiempo, como decías, con meses, como decía Julia, estamos preparando pruebas para incriminar a INA, entregársela a los servicios de inteligencia. En fin, esto huele a azufre, cuanto menos, ¿vale? Huele a azufre, cuanto menos. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Por dar más contexto, algo de lo que ya hemos estado hablando, ¿no? De esta asociación de rusos libres que ha sido clave en la investigación de, bueno, supuestamente un periodista que creo que ha hecho otra cosa que no es periodismo, llamado Mark Marguinedas, que ha colaborado durante meses en esta asociación fantasma llamada la Asociación de Rusos Libres, y de Max Golovanov, que también ha dado una información relevante. Sobre todo, unida una cosa a la otra, da bastante miedo de quiénes son los socios de Mark Marguinedas. Da mucho miedo. Da mucho miedo. ¿Quién mierda le ha encargado? ¿Quién le ha encargado esto? Bueno, vamos a ver, publicaba, por dar un poco más de contexto, la única publicación de la Asociación Rusos Libres que compartía era la del diputado de Vox, Francisco Contreras, ¿no? Que, bueno, pues vinculaba a Putin, como dice aquí, el régimen de Putin es neosoviético, un poco la misma narrativa de ese artículo del Independiente, el artículo del Independiente que le publicaba ese artículo en el cual pues le daba voz a rusos libres. De hecho, vamos a... Fijaros el artículo que... cómo le regalaban la portada del Independiente, ¿vale? El Independiente. Paz para Ucrania y libertad para Rusia. Rusos libres de España. Publicado en febrero, cuando empezó toda esta investigación con servicios de inteligencia, según Julia Tarán, la portavoz de Rusos Libres, de esta asociación, que es como bastante rarita. Pues le daban aquí voz y, entre otras cosas, pues... Creo que sí, bueno, por aquí hablaba, ¿no? ¿Quién tiene la culpa en España y por extensión en Europa? La respuesta es cada vez más alta y clara. Aún así, hay los que dudan, los que acusan no tanto a Moscú como a la OTAN, a los Estados Unidos, a la misma Ucrania. Putin lo provocaron, no tenía otra salida, los ucranianos son nazis, repiten los clichés de desinformación rusa. En España cuelan bastante porque muchos aún recuerdan que la URSS apoyó la República en contra de Franco porque asocian en positivo a Rusia con el socialismo, con el comunismo, olvidando que ante todo era... y es una dictadura con una máquina represiva y militar brutal. De hecho, bueno, pues un poco la retórica que se repite, ¿vale? Si bien la URSS blandía una ideología de izquierda, la Rusia de Putin, con nacionalismo y tradicionalismo, cae claramente del lado de la extrema derecha, paradójicamente no deja de ser una continuación de la URSS, ¿vale? Porque con dictaduras el baremo izquierda-derecha falla. Es decir, que... la dictadura de Putin es una continuación de la dictadura de la URSS. Un poco la retórica que bueno, pues viene a dejar caer, y que el Independiente, ese medio dirigido por Abadillo, que fue el director del Mundo, ¿no? En la época, quizá en la peor época del mundo, cuando hizo los bulos y las mentiras más graves, ¿no? Incluso que costaron muchas vidas. Pues en la misma, bueno, pues el papel del Independiente creo que es clave saber que Victoria Prego, pero principalmente Eduardo Serra, el que fue ministro de Defensa con Aznar, es el que estaba detrás de este periódico, quienes lo han impulsado, sabiendo que Eduardo Serra, bueno, pues aparte de ser una persona que fue el presidente no solamente de la Asociación Española Atlántica, vinculada a la OTAN, y digamos también al think tank Elcano, también de inteligencia, pues era un comisionista en la venta de armas, ¿vale? Creo que es importante decirlo, y fue la persona que estaba precisamente, era el superior de Rafael Bardají cuando era ministro de Defensa con Aznar. Bardají era un asesor suyo, y recordad que Rafael Bardají fue la persona, la principal responsable de que George Bush fuera apoyado por José María en esa guerra de Irak con todos los bulos de las armas de destrucción masiva. Y de hecho, el señor Bardají desde 2004 es miembro de Atlantic Council, fue el asesor de Relaciones Internacionales de FAES, esa fundación de la red Atlas Network de José María Aznar, y posteriormente, bueno, pues en 2018 pasó a ser un directivo de Vox y el principal puente entre Vox y Steve Bannon y la propaganda del mundo Fox News, el uso de bots, la mentira y todo lo que venimos hablando. Fijaros porque en este acto, que es la única publicación partidista que comparte la Asociación Rusos Libres, pues participaron Hermann Tertsch, como veis aquí, y Jiménez Los Santos, dos referentes, como sabéis, de la desinformación. Bueno, Mark Marguinedas eligió
a Julia Tarán, la portavoz de esta asociación, como referente en desinformación rusa. ¿Vale? Importante saber que quien organiza este evento, ¿vale?, es la CEU, que es la universidad propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, que llegó a tener, creo que hasta 7 ministros franquistas, y que es propietaria de El Debate, el nuevo blog de fake news que fue saludado como maestros de ceremonia por Ayuso y en este caso también por Florentino Pérez, felicitando por la magnífica labor de fake news que están haciendo, cogiendo un poco el relevo de Oki Diario, que también fue presidido el acto de presentación junto a Ferreras por Florentino Pérez. Bueno, esta asociación era uno de los socios de Marc Marguinedas, ¿vale? Por otra parte, el acto estaba moderado por la Fundación Disenso, ¿vale?, de Vox. Creo que ya no hace falta decir mucho más. Pero el otro elemento, el otro socio de esta campaña es este señor, que vimos su perfil, ¿no?, en sus redes, en Facebook, compartía tías en bola, llamaba a terroristas a Palestina, comparaba a Mandela con Hitler, hacía memes homófobos. Bueno, todo esto ya lo estuvimos viendo. De hecho, ya lo podéis ver en YouTube, el análisis que hicimos. Y fue el presentador oficial quien lo presentó en sociedad a esta cuenta recién creada de su fuente. De su fuente, que aquí pues dice: soy Max Gablonov, existo, no soy homofóbico ni racista. ¿Cómo mienten? Bueno, tus publicaciones no mienten absolutamente nada. He sido periodista durante 11 años, soy ruso, mitad ucraniano, mitad bielorruso, me dedico a la ciencia, a la educación y a inculcar el pensamiento crítico. Toda mi vida he criticado el régimen de Putin. Ahí lo tenéis. Presentación en sociedad de Marc Marguinedas, compartido en redes por muchos compañeros, no los voy a nombrar, por supuesto, creo que se le debería de caer la cara de vergüenza. Y vamos a ver una de las publicaciones de este señor de pensamiento crítico y súper buena persona, defendido por Marc Marguinedas, ¿vale? Yo me equivoqué, puse en el hilo que era un buen que es buen periodista. Podemos decir que era, desde luego, la basura que está haciendo. No sé cuánto le habrán pagado, me imagino que mucho, o debe favores muy grandes, porque la basura que está haciendo y las fuentes que está compartiendo. Bueno, fijaos, junio de 2020, el palestino autista Iyad al-Halak iba a su centro educativo especial de Jerusalén con su mochila. Fue ejecutado a quemarropa por un soldado del régimen israelí que en 2023 ha sido promocionado. El fascista Max Golovanov, socio de Marc Marguinedas, escribía esto. Ahí ves el comentario, vamos a verlo desde el principio para que quede claro en esta publicación donde se habla de la muerte, ¿no?, por parte de, no sé si el ejército o la policía israelí, de un chico autista palestino que, bueno, al no responder rápidamente fue asesinado. Y fijaros el comentario de Max: un terrorista potencial menos. Todos los palestinos son fascistas, al igual que aquellos que los protegen. Bueno, aquí tenemos a la fuente del gusto y la credibilidad de una gran parte de nuestros periodistas. Aparte, periodistas que cubren algunos guerras o que son referentes. Me parece bastante tremendo. Y fijaros la gran casualidad, no sé, creo que cada vez quedan menos dudas, que esto se lleva preparando por servicios de inteligencia hace mucho tiempo. Fijaros la noticia de Max Golovanov, que hace pocos días lo presentaba en sociedad Marc Marguinedas, y lo presentó, entre otras cosas, para darnos, después de 1 año y 2 meses sin saber por qué está detenido Pablo González, para explicarnos por qué está detenido Pablo González. El periodista español de origen ruso, Pablo González, detenido en Polonia en febrero de 2022 bajo sospecha de espionaje, era probablemente un agente infiltrado por la Dirección General de Inteligencia rusa, GRU, en el círculo de Zana Nestrova, la hija del político asesinado. Y para ello publica aquí un artículo de una web anónima, supuestamente de opositores rusos, financiada por la NET, según he leído, y que, si nos vamos al timeline, si buscamos el artículo y vemos quiénes han sido las personas, si bajamos, o creo que lo he enseñado, si ponemos más reciente, nos vamos hasta abajo, podemos ver quiénes son las primeras cuentas que lo han publicado. Bueno, en este caso, este es el medio, ¿vale? Este es el medio que lo ha publicado, creado hace 1 año, ¿vale? En todo caso, vamos a ver quiénes son las primeras cuentas que publican. Evidentemente, el propio medio, ¿vale? De hecho, ¿a qué hora? Vamos a ver a qué hora lo publicó. Esto se publicó en este medio a las 8:22 del 2 de mayo, ¿vale? En una web rusa con sede en Islandia,
Veis que la siguiente cuenta es Giorgio Sevili, Source, creo que vinculado quizás al medio. Y fijaros que el siguiente en publicarlo es más Golovanov, que lo publicó a las 9:19. Vamos a ver, es increíble la rapidez. 8:22 AM, 9:19. En menos de una hora, de una web con una web pequeñita, ¿vale? Es la segunda persona que publica en menos de una hora una noticia dando por primera vez información, supuestamente, de Pablo González. A mí todo esto me parece más que llamativo. Luego veis que hay un montón de cuentas, incluso rusas, así que él, bueno, lo publica varias veces. Pero, joder, qué velocidad. Para no tener Twitter, qué buen uso le está dando, ¿no? Fijaros, trae la exclusiva a toda España, porque es el primer, digamos, él va dirigido, solamente sigue o interactúa principalmente con periodistas y cuentas españolas, ¿vale? Es el primero, ¿vale? Fijaros la cantidad de cuentas, ¿vale? Que lo publica. Vamos a ver el artículo. Un probable agente de GRU, un probable, pero lo lanzan sin ningún tipo de problema. Fue encontrado rodeado por Zana Nepsova. Ponen aquí una foto. Según una fuente, no dicen quién, ¿vale? La fuente es secreta. González describió en detalle las actividades de Nepsova y sus amigos, empleados y socios de la fundación, así como estudiantes de la escuela de verano, tal. Bueno, más o menos viene a decir que él, y aquí ponen diferentes fotos que por cierto son públicas, de la relación de Pablo González con, también está Ilya Yashin, y con personas del entorno de la fundación Nepsov, incluso con la hija de Nepsova, que fue asesinado, digamos, por el régimen de Putin. González también informó sobre su participación en conferencias europeas, donde fue invitado a moderar paneles. Parece que logré sembrar una semilla de duda en los eurolatistas. Describió resultados del foro Rzeszów, Polonia. Entre los documentos de González encontraron un expediente sobre su novia polaca, quien conoció en los últimos años. El periodista describe sus encuentros. Bueno, hay como da información referente a la fundación Nepsov, ¿vale? Y aquí vienen a contar, bueno, con diferentes pruebas, pero principalmente, y como prueba, las únicas pruebas que hay son dos fotos, ¿vale? Fotos que creo que son públicas, con la sospecha que se infiltró en la fundación Nepsov, ¿vale? Que es opositora a Putin, o en este caso tiene esa vinculación. Bueno, hay varias cosas que hemos hablado. De hecho, si hay algo que no ha hecho Pablo, esta es la cuenta de Pablo. Fijaros las cosas que decía. Aquí siempre hemos defendido una cosa que nos parecía rarísima, es que Pablo González no es para nada un propagandista pro Putin. Para nada. Y tampoco pro OTAN. Tampoco. Pero lo que tengo claro es que no hacía propaganda. De hecho, en el hilo mostramos cómo desmintió ese bulo, ese engaño de un estafador español que se hacía pasar por controlador aéreo y que lo dieron por bueno, no solamente en RT, sino en varios medios españoles, y él fue de los primeros que dijo que era todo fake. Esto lo estuvimos viendo y luego lo recordó en 2018, es decir, que él desmontaba eso. No solamente, ¿vale? Fijaros el tuit que ponía: quiero que Putin diga qué hacía a la hora exacta de lo de Nepsov. Si no me contesta, sospecho que fue él. Esto lo vais a escuchar mucho, ¿vale? Ayer en el concierto, en recuerdo de Nepsov en Bruselas, la música regular, las conversaciones muy interesantes. Es decir, él participó en diferentes actos de Nepsov y estuvo en diferentes actos de todo eso. Incluso tenía conversaciones con Nicolás de Pedro, que luego lo acusó en una lista negra como prorruso. Y ojo, Nicolás de Pedro era, junto a Julia Tallán, el referente contra la desinformación y especialista en desinformación rusa, ¿vale? Hizo una lista donde metió a Pablo González, junto a otros, ¿no? Ya hablamos también incluso metió a Facu Díaz en esa lista negra, y hasta ahora era lo único que podía inducir a pensar de la detención, que esté en una lista negra, que tenga los servicios de inteligencia, porque si tú analizas que yo ya lo hice en su momento, ¿vale? No era para nada pro Putin. Fijaros, un año del asesinato de Boris Nemtsov, lo recuerdan en Rusia y fuera, una figura controvertida en la política rusa. Luego incluso dice que después de asesinarlo se hizo mucho más grande. Veis en uno de los actos que de hecho, mira, pone las gotas estas de agua
de los actos en defensa de Nemtsov. Alfred Koch añade que Nemtsov no tenía problemas con Chechenia, por lo tanto, para él tiene que ser encargo del Kremlin. ¿Veis? Empieza la presentación del informe Nemtsov en COE. ¿Qué es COE? Council of Europe. Es decir, son actos públicos europeos en espacios como este, ¿vale? El Consejo de Europa, hablando de derechos humanos, en el cual pues hablan de, bueno, la guerra de Putin, la campaña de Robert Walter, es decir, foro Boris Nemtsov en Berlín sobre los problemas con la libertad de Rusia. Veis que no escondía para nada, ahí veis las fotos, seguramente habría muchas fotos donde está Nemtsova, cual aparecía en la foto que aparecía en el artículo. Hoy a la 1 presentan el informe Nemtsov en Estrasburgo, estarán, veis, Ilya Yashin, que aparece, Alfred Koch. Es decir, que él no ha ocultado nada. De hecho, todas esas publicaciones son públicas y es lo único que aparece, como si fuera algo secreto. Ahí veis que el propio Pablo González publica fotos. Ayer tuve el honor de poder participar en una de las sesiones del foro Boris Nemtsov en Praga. Es decir, publica diferentes actos en Praga, en Berlín, en Rusia, es decir, en todas partes, ¿vale? Es decir, que él presumía de participar en todo esto, ¿vale? Yashin pide una investigación internacional del asesinato de Nemtsov. Para él está claro que el Kremlin defiende a Kadyrov ante las pruebas. Tras 3 días de deliberación, finalmente el jurado ha entrado. Bueno, todo esto, ¿vale? Es decir, que no era algo para nada que escondía. Había un montón de fotos de la participación de Pablo. Y es lo único, es decir, de todo, las únicas 2 pruebas, porque lo demás, según fuentes, ¿vale? Hay una foto ahí de Pablo González que está posando en Crimea, 2014, es decir, cuando todo el conflicto. Y también con Ilya Yashin, ¿vale? Que son las mismas fotos, o digamos el mismo contexto que él publica en el cual se encuentra. Es decir, que esto no era nada secreto, ¿vale? O sea, son imágenes públicas, actividad pública, y a raíz de ahí, por fuentes de esa fundación que nos revelan, pues dicen que se pasó información y tal. Bueno, curiosamente, y es lo que me llama la atención, la segunda cuenta, es decir, de todas estas cuentas que publicaron en el artículo, ¿vale? De esta cuenta, en menos de una hora, el tipo presentado en sociedad, o su cuenta, creada hace menos de una semana, es la segunda persona que publica este artículo, y es además, si lo hace, en menos de una hora. Si esto no está preparado, con mucho tiempo, como decías, con meses, como decía Julia, estamos preparando pruebas para incriminar a INA, entregársela a los servicios de inteligencia. En fin, esto huele a azufre, cuanto menos, ¿vale? Huele a azufre, cuanto menos. ¿Qué pasa? Que el periódico, evidentemente, no se va a quedar atrás. Al buscar Pablo González, diarios independientes acusan al periodista Pablo González de haber espiado a quien sea y darle la información a Rusia. El Mundo. La sospecha sobre Pablo González, la sospecha sobre el periodista Pablo González. Nos pareció extraño tantos viajes para un pequeño diario vasco. El medio Argenso informa que el español espió a la hija del opositor Boris Nemtsov, ¿vale? Vale, esto es lo que El Mundo ha recogido, igual que el periódico. Otros medios como La Razón o El Diario. Pablo González agradece desde la cárcel el premio Libertad de Expresión hace solamente 2 horas. Le da mucho ánimo para seguir adelante. Carlos Chamorro afirma que este reconocimiento pone a Nicaragua en el foco de interés sobre lo que ocurre en el país, que es parece el otro invitado. Bueno, ahí está, periodista, ¿vale? Premio Llibertat d'Expressió 2023 de la Unión de Periodistas Valencians. Bueno, pues mientras los periodistas valencianos le otorgan ese premio, después de estar totalmente incomunicado, pues INA no es la única que ha recibido la campaña. Parece que desde el mismo periódico, la misma fuente, que es la primera que trae esta consideración. Fijaros, una de las últimas publicaciones, o la penúltima publicación de Pablo González, cuenta la guerra de comunicación. Tienes un problemón en tu país y tu abrazo con tu ministro de Defensa con una sonrisita. Eso es signo de confianza y tener certeza, o un tanto frívolo cuando tu país está en un momento tan duro. Pregunta. De Putin, sus mesas y formas, ni hablo. Es decir, que aquí está como poniendo entredicho que puede ser ganador o puede ser un poco frívolo, pero que evidentemente la comunicación de Putin es como lo peor. Es decir, nunca fue... Es decir, siempre ha sido crítico de Putin. Por eso siempre me ha extrañado. Y lo único que había es una lista negra de Nicolás de Pedro, que precisamente es el referente para Marc Guineda, junto a Julia Tarán,
que podía ser Julia Tarán, porque las cosas que dice son totalmente disparatadas, y que un tipo que supuestamente tenía reconocimiento, y así de ello presumen la gente que ha difundido, ¿no?, que es creíble todo lo que ha publicado, que sus dos fuentes sean este Max Golovanov, que ya hemos visto cosas suficientes para hacernos una idea de quién es este tipo, y la de Rusos Libres, que también hemos visto lo que comparte, los propios testimonios de Julia Tarán, me parece alucinante. Pero bueno, es lo que hay. En relación a esto, pues el comunicado de la web que da apoyo a Pablo González ha sido este: comunicado ante las últimas informaciones publicadas sobre el periodista Pablo González. Desde esta cuenta no vamos a entrar a valorar las filtraciones que se publicaron ayer sobre el periodista Pablo González, pero nos gustaría señalar que sorprende que hayan salido estas informaciones ahora cuando ni siquiera los abogados han tenido acceso a los dispositivos móviles del periodista. De esta manera se ha creado un relato acusatorio, saltándose una vez más la presunción de inocencia sin pruebas de una persona que lleva 14 meses detenido sin respetarse sus derechos como ciudadano europeo. Y dicen, si Pablo es culpable o no tendrá que decirlo. Si Pablo es culpable o no, tendrá que decirlo a la justicia. Y eso es lo único que pedimos sus allegados, un juicio rápido y con garantía. Aprovechamos que hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Press Freedom Day, para exigir la adopción de un instrumento a nivel internacional que obligue a los estados a investigar y responder de los ataques contra los periodistas. Free Pablo González, 3 de mayo del 2023. Bueno, hacemos ese apoyo al Día Internacional de la Libertad de Prensa y también aprovechando ese día, pues desde aquí nuestra mayor repulsa a estos periodistas, incluso estos medios, que se han dejado llevar, no sé si por una gran chequera para hacer esta campaña, que todo parece indicar que tiene ciertos aspectos de un acto de servicios de inteligencia, aunque a los colaboradores de Marc Marguineda no les sobra ninguna inteligencia, dejando rastros, como estamos viendo, que realmente no sé si es una cuestión de coeficiente intelectual muy por debajo de la media, o realmente son personas totalmente desquiciadas por una polarización de una situación que entendemos que es una guerra que a cualquiera le puede hacer una persona irracional y polarizada, pero que da bastante vergüenza ajena que gran parte del periodismo, no solamente de derecha, sino supuestamente progresista, le haya dado total veracidad a esta fuente que vemos que no es nada espontáneo, es un trabajo de hace meses y que están poniendo en marcha estos tipos, por llamarla de algo suave, y que tienen la desfachatez de decir que probablemente una fuente por ahí, bueno, pues daría las pruebas de que realmente Pablo González es un espía. Un periodista detenido sin ningún tipo de garantía ni derecho que cualquier ciudadano, aunque sea culpable, tendría, pues en este caso ni siquiera se merece eso, ni por supuesto no tiene ninguna presunción de inocencia por parte de sus compañeros, así que les aproveche, sobre todo a los que hayan cobrado de atacar a sus compañeros, en fin, pero me parece totalmente vergonzoso y tremendo, en fin, lo dicho, que les aproveche lo que hayan podido disfrutar. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.